Buen día, buena tarde, buena noche desde el lugar en el que te encuentres. Te damos la bienvenida a esta conversación, a esta nueva oportunidad de encontrarnos, a este nuevo recordatorio de que a veces hay que hacer que las cosas pasen sin tener como tanta logística o tanto tema a tu alrededor. Nos encontramos en esta oportunidad muy contentos porque este es nuestro episodio número 13, es el final de temporada. Me siento como en serie y me alegra mucho haber llegado hasta este punto porque hemos podido ver que las cosas han cambiado para nosotros, hemos podido ver que la vida ha sucedido y han pasado un montón de cosas y desde ese lugar, desde esa conciencia bonita, desde ese saber que estamos cambiando y que hemos cambiado en este transcurso del tiempo y que además lo hemos compartido contigo que estás del otro lado de la pantalla, te damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que nos acompaña el grandioso Leandro, nuestro gran compañero de conversación. Nuestra excusa para vernos está cada vez más con más sentido, con más cariño, con mucho más compromiso de nuestra parte. No somos los mismos de cuando empezamos el primer episodio y eso me parece maravilloso. Así que con la versión actualizada de Leandro nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Hola, mi grandiosa Mónica, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contento, muy conectado nuevamente contigo. Gracias porque justo acabas de hacer algo que me parece muy bonito y es que Moni siempre exalta mucho al otro y lo exalta desde la honestidad y la autenticidad para que también nosotros, o así lo percibo yo, desde lo que soy, reconozca también eso, que el hecho de que tú me lo digas a mí es porque ya está en ti. Entonces, como está en ti, lo ves también en mí. Entonces, gracias por eso, Mónica, muy feliz. Como bien lo dices, me siento en una temporada muy... Esto ha sido creo que muy acelerada, ¿cierto? Sí. Sí, ha sido toda una temporada de movimiento, de acción, también creo que mucha introspección de cierto modo, pero introspección no que detiene, sino que moviliza. Entonces, eso ha sido este espacio de Maravilloso. tiempo y como muy bien lo dices, ninguno de los que ha visto estos espacios, ninguno de los que ha estado todo presente es la misma persona, aunque en la esencia nos mantenemos, por supuesto, hay algo que ya se ha estado transformando y movilizando en nosotros, sea como sea que lo estemos transitando, la transformación que estamos viviendo, el proceso que nos esté implicando, pero yo sé que nos ha movilizado y lo digo porque esto no es un tema solo personal. Yo sé que en la energía que movemos todos estamos haciendo Mm. cosas diferentes. Sí, hay mucho movimiento, ¿no? Mucha cosa Sí, loca. sí, de acuerdo. Y me encanta que así sea porque no sé si es una percepción personal, pero cada vez las cosas se están moviendo más rápido y en esta Ujú. rapidez sé que hay invitación a pausas y hacerlo y hacer la calma, pero justamente esta rapidez nos conduce a lo que justo vamos a conversar hoy, que está súper chévere, porque hoy hay un tema que nos está nos puede conducir a hacer cosas positivas por nosotros y por nuestro entorno, pero que Sí. también nos puede paralizar desde una sensación completa de inconformidad y de pérdida. Y por Ujú. lo mismo, hoy vamos a hablar de no te estás perdiendo de nada. En este afán y en esta competencia en la que nos pone hoy la vida, de que siempre hace falta más y que toca estar Mm. luchando, entre comillas, por lograr algo más porque otros están logrando, hoy la invitación es a no te estás perdiendo de nada. Y por eso lo propuso puntualmente Moni, porque sí es una conversación clave que vamos a tener hoy y que la iniciamos y adelante, Moni. Aquí me parece chévere contarles que nuestros temas ocurren por nuestras vivencias, Sí, porque se han puesto en contacto personas con nosotros y nos dicen, oigan, deberían hablar de esto. Ojalá viéramos a ustedes en los comentarios sugiriéndonos temas de conversación, sería maravilloso. Eh, este tema surge de un correo electrónico que recibo. Y en ese correo lo que está sucediendo es que la invitación es a que no te quedes fuera de algo porque te estás perdiendo de eso.
si no haces el sacrificio, si no lo intentas, si lo has intentado antes y te has dado cuenta de que nada te funciona y tal, no te quedes fuera de esto. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo de algo. Y esto me llevó a pensar muchas veces en las que la vida ya nos ha llevado, y como bien lo decía Leandro ahorita, estamos tan competitivos y hay que hacer tantas cosas y hay que producir tanto y hay que movernos y decidir. Y sí, eso es tanto el ruido que siento que ya estamos en un punto en el que eso no está funcionando y no está siendo tan efectivo. Y entonces ahorita el juego está haciendo a que no nos quedemos fuera de algo, a que no nos perdamos de algo, a que siempre estemos en esa búsqueda de que, esta persona, porque sí está viviendo este momento, porque está en este grupo, porque está tomando estas decisiones, porque está en tal entorno, te está beneficiando de algo de lo que tú no te puedes beneficiar o de lo que tú te estás quedando por fuera. Y esto se está llevando a todos los aspectos porque se está convirtiendo en una energía movilizadora que puede llevar a muchas cosas positivas, como bien lo decías tú, Leandro, al inicio, pero que también se está llevando hacia el otro lado y es como que si no estás casado, si no has tenido hijos a X edad, si no estás haciendo X o Y cosa en términos laborales, si no estás cumpliendo con el deber ser, hay algo que te estás perdiendo y te estás perdiendo la vida y te estás perdiendo oportunidades. ¿Y en qué momento nos convertimos en esas personas que están persiguiendo tanto todo y que tienen que llevar una vida en la que cargan a cuestas, pues como que el peso de la creencia del uno, del otro, del deber ser, la expectativa, así, y como que estamos teniendo un montón de maletas que ya se están tornando en maletas emocionales que derivan en un montón de maletas físicas en términos de desgaste, de cansancio, de sentirnos fuera del lugar, de sentirnos esta sensación de que promueve el perderse de algo, nos está desconectando incluso de eso bonito que tiene nuestra vida. Y por eso lo queríamos traer en esta oportunidad. Sí, y en eso que tú propones, hay, como siempre lo digo, hay varias vertientes de los temas y es cómo lo abordamos y cuál es el objetivo puntual acá. Que es importante tener en cuenta y es que cuando la sensación constante en mi actuar es que debería estar haciendo más o que no hice lo suficiente, esto me Ujú, está conduciendo a una constante sensación de ansiedad porque nunca es suficiente. Cuando ujú, muchas veces el, he escuchado hace poquito mucho el tema de lo importante es hacer, hay que hacer. Y yo he hablado de que es importante llevar a la acción, pero muchas veces, o sin embargo, muchas veces el hacer también está en no hacer nada y el no hacer ujú, nada implica una pausa puntual a no quedarse detenido desde el conformismo, pero también a entender que hay unos ritmos de todos y que no todos los ritmos son iguales. Entonces acá es clave la importancia de a que suene con calma lo que estás haciendo, pero con conciencia. Y eso nos lleva a algo que ujú. acaba de mencionar. Eh, Moni, y una palabra, mira, yo soy súper malo para esas palabras que son nativas 100% digitales y que se vuelven, la verdad, eso me parece como como diríamos en Antioquia, tan charro, como qué necesidad. Y entonces, acá hay una palabra que yo he escuchado varias veces y es el tal FOMO. Ay, es que se Oh, me... sí, Pues bueno, entonces vamos al contexto de lo que es, y es esa sensación de que me siento mal porque me perdí algo, algo. ¿cierto? Ujú, Y eso entonces llevémoslo a la perspectiva profesional, personal, hasta la perspectiva social. Muchas veces hay cosas en las que no hay que estar y hay corrientes de las que no tenemos que ser parte. grandioso. Este orden divino, todo está perfecto de que así Ujú, sensación de que te lo estás perdiendo, ¿cierto? Y ahí es ujú. cuando también, Moni, muchas veces, no sé si has escuchado de este pensamiento colectivo, cómo se vuelve una realidad. Sí, Entonces, está el pensamiento colectivo en el que yo no soy auténtico. Yo sé que nosotros vinimos a estar en sociedad y que vinimos a construirnos a través del otro. Y ese construirnos a través del otro no significa que entonces yo tenga que estar pensando como siempre piensan los otros. Pero ujú, en ese colectivo de que voy atrasado en tal cosa porque ellos ya hicieron, o
lo contrario a lo que tú decías ahorita. Ya no me caso porque es que ahora la gente no se quiere casar ni tener hijos. ¿Y por qué? ¿Quién dice que es así? ¿Quién dice que en tu autonomía tú sí lo quieres y no es tan mal que lo quieras? Pero muchas veces empezamos a desvirtuarnos de nuestra autonomía y de nuestra autenticidad por pertenecer a ese colectivo que muchas veces nos lleva a decir, sí, te estás perdiendo la prosperidad porque no has hecho el último curso que sacamos. Y todo eso que conduce que yo soy como que, no, ¿qué es esta presión tan impresionante? Sí, Leía como que, ay, y logró ser millonario a sus 35, 30 años, 28 años, y yo escucho personas de 25 años sintiéndose viejas porque no han construido riqueza a los 25 años. y Entonces, así con todo. y así con todo, exactamente. Entonces, mira, como en esa pérdida se nos vende que siempre tenemos que estar en una constante, por así decir, carrera de la vida, Ujú. porque nos estamos perdiendo algo que posiblemente no nos estamos perdiendo. Me encanta eso que dices porque muchas veces, y este pensamiento está muy llevado por esta necesidad de pertenecer, como tú decías, de identificarnos con Ujú. algo y de necesitar verificar si estamos o no estamos correctos en algo. Y acá pasa algo muy curioso y cuando yo veía esos videos promocionales del evento que nos estaban vendiendo de no perderse de algo y tal, había mucha gente que decía, esto llegó en el momento justo. ¿No? Y entonces a mí me parece muy chistosa la ilusión del momento justo y esta necesidad que tenemos de que existan coincidencias de cosas y esta necesidad que a veces siento que es como una construcción que uno tiene porque uno como que está esperando la oportunidad y uno sabe quién le puede brindar eso, esa información, ese conocimiento, esos contactos que uno necesita, Sí, como que uno está intentando atraer tanto eso o queriendo vivir eso o pertenecer a eso, que cuando ocurre, porque tú pagas o porque tú vas o porque tú haces, también termina disfrazándose o convirtiéndose en esa coincidencia o en ese momento ideal o en ese momento. Y entonces ya la vida, siento que también este tema ayuda mucho a darnos cuenta de cómo a veces uno está esperando la pirotecnia y que toda la vida sea maravilloso y que todas las oportunidades sean grandísimas y se pierde, por ejemplo, esta oportunidad que tenemos los dos de conversar o un mensaje que uno recibe de cualquier persona que no es este super gurú o esta super fuente de información o que no viene empaquetado pues en un combo así súper radiante porque además esto, o sea, mi cabeza lo llevó hasta los unboxing y esa cosa de que uno abre una caja, pues que cada vez es más grande la caja y le mandan a una nevera, una lavadora, una plancha para promocionar un perfume. Sí, sí, entonces es como una cosa que cada vez es más grande, ese globo que se imaginan o ese ideal que tenemos, que se nos está olvidando o que empezamos a construir primero coincidencias o situaciones en las que nos forzamos a vivir algo de alguna manera, pero al final lo terminamos disfrazando de magia, de que era el sí. momento justo, de que todo se dio, de que ahora sí estoy en el grupo que me permite crecer, de que ahora, y entonces entramos como en esta, yo siento que se nos está perdiendo como el toque con lo sutil, con lo sencillo, con lo simple, el valorar lo que realmente es información que viene del sentir, tú que eres un máster en esas ciencias del sentir, eh, sí, se nos está perdiendo esa conexión por estar esperando que todo llegue en forma de información, evento, lujo, dinero, espectáculo, experiencia, sí, y como que se nos está perdiendo esa capacidad de sentir lo sutil. Claro, mira qué lindo que lo toques desde ese sutil, porque tú que me dices que esa sutileza para mi lenguaje está genial porque digamos que en esa sutileza nos resta mucha presencia todo. Entonces, lo que Ujú, se está convirtiendo es una lista de chequeo. Es sí, decir, la lista de chequeo de, a ver, yo tengo que estar en este evento, tengo que lograr esto, tengo que haber construido esto en determinado tiempo. Y pasa, y me ha pasado ujú, con varias personas que he visto que entre su meta estaba, por ejemplo, comprar una propiedad. Listo, la sí, logran y cuando la logran, yo no les veo, no sé cuál es la palabra, pero yo no les veo esa
lo radiante en su Esa rostro, emoción, esa emoción. Yo sí. no le veo, no les veo esa energía, porque siento que simplemente es chequeado, que sigue para no perderme de más. Ujú, Entonces mira cómo nos empieza a desconectar eso y nos está llevando un afán simplemente del logro, pero no de cómo vivo ese logro y cómo lo siento ujú, conmigo. Entonces muchas veces esos logros es cuando yo digo que no son tuyos, son impuestos. Y ojo, a mí me encanta la buena vida, como es de chévere tener cosas que nos hagan sentir bien, es maravilloso, porque no sé, a mí me encanta personalmente. Sin embargo, ¿cuántas veces empiezo a permitir que eso me defina a mí? ¿Y qué ujú, pasa si eso no existiera? Y para ser muy sencillos en el ejemplo, yo quiero conseguir un Ferrari y soy a través del Ferrari. Pero si a mí me ujú, quitaran el Ferrari, entonces, ¿qué pasa conmigo en la esencia de lo que yo estoy, ¿cierto? De lo que yo soy. Y ahí es que hay que nos desconectamos de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que está pasando, porque ujú. siempre estamos detrás de la urgencia de lo que nos estamos perdiendo. Entonces, estamos viviendo o estamos corriendo para no sentirnos atrás, para no sentirnos quedado en lo que podría estar siendo. Y es por eso que a mí me cuestiona mucho este hecho de que cada vez por el afán de las redes sociales de lograr consumo, de lograr visibilidad, siempre conducen a la persona a que no está siendo suficiente con lo que haces. De acuerdo. Y está ahí, mira, por ejemplo, Moni, perdón, que yo veo hasta muchas personas con carreras brillantes que han sido exitosos, pero que de repente se volvió tendencia que tú tenías que hacer payasadas en internet para lograr más clientes. Entonces, yo veía personas que yo las veía súper serias y de repente ya están disque actuando, haciendo unas cosas súper locas, que pues cada quien, o sea, pero a Sí, mí me parece, mira cómo nos desconectamos de la autenticidad simplemente para pertenecer y lograr consumir, porque esto es lo que está buscando la gente hoy y hay que venderles esto. Si no, me estoy perdiendo de más clientes, de más facturación, pero ujú. siempre de esa pérdida. Mira cómo llegamos a ser, y disculpen la palabra, pero cómo llegamos a ser hasta ridículos en eso. Y ahí hay una cosa muy bonita y eso que dices, siento que también está muy ligado con el hecho de que todo hombre tiene un modelo, una forma de ser, una Sí, forma de lucir, entonces todos tenemos que vernos grises, todos tenemos que vernos cremas, sí, uno todo blanco, vestirse de crema, porque es que sí, todos tenemos que lucir igual. Y entonces yo sentía la urgencia de proponer este tema porque entre más permitamos que avance esta homogenización de absolutamente todo, se nos termina también homogenizando no solamente el criterio, sino la capacidad que tenemos de ser resilientes, se nos pierde también esta bonita capacidad que tenemos de interactuar con otros, de aprender, de hallarle el gusto a la vida. Y siento que en definitiva lo que todo esto pretende, ustedes dirán que pues yo voy muy far away o soy una conspiranoica, pero yo siento que todo esto lo que está haciendo es que le perdamos el gusto a la vida y ujú, que empecemos a matizar eso y que empecemos a callar eso que está dentro de nosotros, que es revoltoso, que es cansón, que es bulloso, que es incómodo, que molesta, que siente alegría desbordada, que, porque ustedes no me van a negar que uno ve una demostración de afecto más allá de una pareja haciendo todo lo que tiene que hacer en la calle, pero si uno, por ejemplo, ve a alguien demasiado feliz, es como que ¿no? Y como que uno lo mira como, y toda la gente alrededor es como, ay, no, qué oso. Esa gente que se emociona, esa gente que se pone contenta. Yo siento que lo que estamos viviendo en este momento es que todas esas emociones bonitas como que se van aplacando y están esperando que nosotros seamos personas que cumplen, que no protestan, que no se quejan, que no dicen, que no tampoco crean, porque pues ya para qué creas, si ya te dieron la fórmula de lo que tienes que crear. Y claro. entonces te ponen fuera de ese círculo porque entonces estás inventándote un montón de cosas y lo que hacen es generarte esa sensación de pérdida para que tú sientas cada vez el anhelo de estar más presente en eso que a fin de cuentas termina volviéndonos a todos como igual, es como X. Claro, y cuando hay un pensamiento diferente y un cuestionamiento respecto a algo, salen todos los más irascibles a atacar eso porque digamos que
Es así como debe ser. El status quo se está volviendo cada vez hasta más fuerte, de que tiene que ser de cierto modo, aunque no lo vendan desde la libertad. Mira que yo no sé si a ti se ha salido, pero me ha salido a mí varias veces, personas que en el video dicen, cuando empecé a emprender hace 10 años hubiera querido saber todo esto que sé hoy. Entonces te lo mostraré en un curso. Y yo soy, qué falsedad. O sea, en serio, puede que tu intención sea buena, puede que tu intención sea buena, pero es falso que yo vaya a ir a un curso donde me van a, o por lo menos para mí, De acuerdo. pensamiento de Alejandro, que yo vaya a un curso donde me van a enseñar a qué hacer y qué no debo hacer de lo que aprendió una persona en 10 años, me lo van a resumir a mí en una charla de mediodía o de 2 horas, para que entonces yo lo haga de mejor manera, cuando de cierto modo estoy diciendo que piérdete entonces todo lo que tengas que vivir tú en tu experiencia para que lo hagas así. Entonces mira las facilidades de lo que se vende y si no estás ahí, te estás perdiendo 10 años de experiencia que yo te podría dar a ti. Eso no pasa. O a quién le ha pasado, o a quién le pasó que su mamá le dijo, no lo haga así, su papá le dijo, no lo haga así, y nosotros de tercos lo hicimos, porque tenemos que vivirlo nosotros. Claro, tal cual. Entonces ese aprendizaje tiene que estar dado por nosotros y no desde esa sensación de pérdida de que si no estás te lo vas a perder. No te lo estás perdiendo porque si tú, tu alma, tu ser, tu esencia más sutil, como decía Moni ahorita, te está pidiendo que lo vivas, es porque es el proceso como debe ser. ¿Y qué tal entonces si en realidad no nos estamos perdiendo de nada? A mí me encanta que hayas dicho eso porque siento que también todo esto, y ahí está súper, súper clave, y lo tenía acá anotado, por eso estoy mirando acá, y es que se nos está olvidando que la vida lleva el curso que debe tener. Y que entonces muchas veces al intentar desviarnos en ser este tipo de persona, hacer esto, hacer lo otro, lo que estamos haciendo es muy probablemente tomar un desvío para retornar a donde debíamos estar. Sí. No estamos diciendo que haya una pérdida ahí, no estamos diciendo que hay que qué bobada, entonces ahora irse por ese camino, no, sino que es que nosotros somos tan sabios en nuestro interior y somos tan absolutamente completos en lo que somos como personas, que cuando se presenta esa disyuntiva, para muchos incluso ni siquiera se llega a presentar ese momento en el que uno dice, ay, ¿será que esto? ¿O será que lo otro? ¿O será que hago esto? ¿O será que hago lo otro? Muchas personas también crean esas disyuntivas y tienen tan claro el camino enfrente y está tan claro, pero uno empieza, no, ¿y qué tal si tal cosa? ¿Y qué tal si tal otra? ¿Y qué tal, no? Y entonces en ese mismo trasegar de la vida, en ese mismo vivir la vida, se nos olvida que las elecciones que tomamos antes son las que nos están llevando a transitar por el camino en el que estamos ahora. Y Sí. entonces como que es una lucha constante entre esta capacidad de no poder vivir el ahora, ¿sí? De no estar contentos con el ahora, no estar satisfechos con el ahora, sino estar en soñando lo que viene más adelante, que termina pasando lo que decías tú en su momento de que lo logras y ahí ya es como, ay, esto era todo. No, Esto. pues, ¿para qué? Sí es. Y es ahí también donde sentimos que todo está pasando y que nosotros vamos tarde siempre. O sea, todo sucede y nosotros vamos tarde siempre. Que otros avanzan, logran, construyen y que uno se está perdiendo de algo. Y que uno, ¿por qué no lo está haciendo? Pues porque simplemente pienso yo que también desde tus objetivos más reales y más genuinos no está haciendo eso, ¿cierto? Y acá viene una discusión y no me voy a meter en aguas turbulentas, Moni. Ayuda, deténme, por favor. Pero acá viene una discusión clave en relación a también lo que es el libre albedrío, ¿cierto? Que se menciona Claro que sí. muchísimo, que a veces yo no lo siento que sea tan libre. No. Que yo personalmente, mira que coincidimos acá, no lo habíamos conversado, yo no siento que No. sea ese libre albedrío. Y entonces muchas veces no, desde mi libre albedrío, y es que yo voy a tomar este camino, cuando la vida definitivamente te encamina a lo que tú tenías que vivir, que tampoco tiene que ver con destino, ¿cierto? Que yo, es que no, mira lo que puede llegar a ser esto, pero sí, simplemente lo tocamos acá de una forma muy sutil, pero para que tengamos en cuenta que todo nos está conduciendo a esta constante comparación, como si todo tuviese que ser en un mismo
sistema, en una misma secuencia, que ya Sí, yo sé que ya habíamos hablado de comparación, pero mira cómo siempre todo conduce ahí, porque claro, desde comparar yo puedo vender más. claro. ¿Cómo estás tú hoy y cómo estoy yo hoy? ¿Quisieras estar como estoy yo hoy? Compárate desde esta perspectiva. Y ojo, porque cuando lo hago desde la comparación, claramente me voy a sentir siempre atrás. Contrario a si yo veo, por ejemplo, en Moni, una persona que me inspira a hacer, pero que esa Mm, inspiración no significa que mi proceso está equivocado o que mi proceso va tarde. ujú, No, de acuerdo. simplemente el ritmo que debe ir. Me encanta eso que dices porque a mí una cosa que yo he admirado mucho de ti en todos estos episodios es que tienes muy clara la diferencia entre inspirar, copiar, sí, como que eso me parece una cosa que no todo el mundo la sabe. Me gustaría que hiciéramos un capítulo de eso porque me parece súper chévere tomarlo desde ese punto de vista. Y al juntar eso, esta conciencia clara del que como seres humanos sí es importante tener otras fuentes de información, sí es importante inspirarnos, sí es Ujú. importante, porque es que de eso está hecha la vida y eso es lo que nos da un combustible muy lleno de mucha información maravillosa. Yo quisiera saber, te hago esta pregunta, yo quisiera saber tú dentro de tu vida, ¿cómo logras identificar esos momentos en los que te están haciendo sentir FOMO? ¿Tú Ok. cómo lo sientes? ¿Cómo podemos ayudarle a la gente? Yo trato de no dar consejos porque es que siento que es muy complicado dar consejos, pero es que sí me parece importante que en los momentos que estamos viviendo, con la densidad de lo que está sucediendo, con los cambios que estamos viviendo, terminemos de pronto decidiendo desde un lugar que no es justo para nosotros porque de pronto no tengamos una fuente de información como Leandro. Entonces, me gustaría escucharte desde ese lugar. ¿Tú qué tienes? ¿Qué red flags puedes identificar que nos ayuden a prevenir, a caer en el bobo? De acuerdo. Y mira que claramente, como siempre lo digo, porque lo he vivido, porque lo he sufrido también, pero no todo ha sido del sufrimiento. Muchas cosas han sido desde la diversión. Sí. Pero yo creo que la primera alerta clave ahí es las líneas de tiempo impuestas. Las líneas de tiempo en relación a esta edad, tú ya deberías tener esto. Cuando se impone un tiempo en términos de edad para la ejecución de algo, claramente, posiblemente, yo estoy deteniendo mi realidad a la realidad del otro. A mí Ya. me encanta cuando hay personas que han nacido en espacios que han sido favorecidos para llevar a cabo algo. Eso es algo que honro y que bendigo a las personas que lo han podido. Sin embargo, hay que ser aterrizados en nuestro contexto social y más en nuestro contexto colombiano, donde hay personas que han nacido en unos contextos diferentes, que han Ujú, implicado que sus tiempos sean por así decir, lentos, sin que no sean correctos. ¿Lentos para quién y por qué las comillas? ujú. Para el sistema que nos los han puesto o para el esquema, digámoslo de cierto modo. Entonces, entonces, por lo mismo, cuando a mí se me impone un tiempo para algo o que debería haber a esta edad de tener este dinero, estos logros, estos objetivos, eso lo estoy haciendo desde qué posición lo estoy haciendo, ¿cierto? Desde una Ujú, posición que me permitió tener una aceleración, unos padres que me permitieron tener un voltaje que me llevó allá, o desde qué posición lo estoy haciendo. Ojo, que con esto no quiero decir que estás deteniéndote en lo que tú ujú. quieres. Porque, por ejemplo, yo a los 35 creo que ya es hora de irme de la casa de mis papás. Claro, moviliza, o sea, por favor. Pero claramente no lo digo desde el juicio, sino desde Ujú, esta posición que te menciono. Entonces, primero, Moni, yo considero que son los tiempos impuestos. Eso es lo que para mí puede ser la mayor alerta que ujú, nos conduce a vivir lo que debería ser. Y también desde lo que idealiza el otro versus lo que yo idealizo o lo que yo creo. Hay muchas personas que en su colectivo y en su pensamiento colectivo se dice que primero yo tengo que estar vinculado sí hacia una corporación para poder lograr objetivos, debo haber construido de cierta forma ya cierta una familia, que a mí me parece hermoso construir familia, pero que también hay que hacerlo en los ritmos que yo considero, desde ujú, que me sienta. Pero tengo mucha gente que me dice que debo de ir en este camino porque eso es el deber ser. Entonces yo siento
pero yo por qué no pienso igual, yo por qué soy diferente. Ujú, Significa que sea bueno o malo. Y me pasó, lo viví hace poco, cuando yo vi unas personas en un mismo trabajo, las vi hace 10 años que yo estuve ahí y 10 años después siguen ahí. ujú, Y no está mal. Para ujú. ellos, ese es su Funciona. perfección, funciona. Mm, Para mí no. Entonces yo decía, yo estoy mal. Yo soy el que estoy mal, porque veía muchas personas en esa corriente y no, sí. simplemente que hay muchas que están desde ese colectivo, que están bien y están cumpliendo su propósito, pero Ujú, otros tenemos un llamado a hacerlo desde otra posición. Y con esto quiero aprovechar un solo paréntesis, Moni, y es, ahorita se le invita a todo el mundo a ser emprendedor. ah, A sí, qué todos mamera. se les invita. Y si tú no eres emprendedor, te estás perdiendo construir tu claro, y hay personas que no quieren serlo, que sienten Mm, que no nacieron para hacerlo y está perfectamente bien. Y sí. además, estar invitando constantemente al emprendimiento, siento que también es de cierto modo irresponsable, Ujú, porque no todos nacieron para hacerlos y todos y muchos otros están cumpliendo su propósito desde la posición de empleado y eso está bien. sí, Pero claro. cuando tú no te sientes cómodo con eso, Mm, ahí es cuando yo me muevo a ejecutar. claro. Entonces ahí dijiste un par de cosas muy interesantes. Yo tomé nota. Tenemos líneas de tiempo impuestas, lo que creo, lo que idealizo versus lo que cree el otro o Sí, idealiza el otro. Y dijiste un par más que siento que es importante y es, bueno, yo acá las anoté, y es cuando a ti algo intenta afectarte o intenta llevarte a decidir, ¿no? Desde la necesidad, el dolor o los juicios, como el juicio que tú decías, por ejemplo, de emprender o del trabajo corporativo versus sí, emprender, ahí hay algo que está mal. O sea, si a ti te tocan una urgencia, si a ti te tocan una creencia de que es más pobre el que dura 8 horas en su cubículo versus el que está explorando el mundo, no sé qué, ahí hay sí, algo, ¿no? Y hay otro que me parece muy importante y por los momentos que estamos viviendo y por lo que está sucediendo, que nos nubla muchísimo la vista y es que nos están impactando desde la urgencia, sí, desde que tiene que ser ya, de que sea pronto, de que si no lo hiciste ahorita va a ser demasiado tarde, ¿no? sí, Si te esperas una semana, perdiste tu vida. Si no empiezas a tomar este producto, a hacer este ejercicio, se acaba, ¿no? Entonces, como que siento que el sentido de la urgencia es una cosa que nos nubla mucho la vista y que nos vuelve muy sumisos y que nos vuelve muy manipulables y que nos vuelve unas personas que pierden su criterio y que pierden mucho pues sí, como su ser, como su es. Y hay otra que es, que siento yo que hay un cierto tipo de violencia o de imposición o de una invitación como un poco enérgica, ¿sí? Puede que lo enérgico no sea solamente desde la fuerza del toma acción, sí, sino de que el bombardeo de información es tan grande que que ese bombardeo está orientado a que tú decidas algo sí, y que si no decides, grave. Y que no decidir también es igual de grave, porque sí, es que ese discurso es tan terrible que yo, bueno, no nos vamos a ir por allá. Pero entonces siento que también, si tú estás en un entorno que te está bombardeando, que te está obligando a sí o sí tomar partido, red flag. O sea, ya claro, banderita roja, red flag, ¿sí? Como que absoluto. atentos, atentos porque lo que se viene y lo que está sucediendo y lo que está pasando nos está llevando al límite. Y Ujú, siento que en el límite sobrevivimos, pero no vivimos, no razonamos y muchísimo por sobre todas las cosas en ese límite se nos olvida la conexión con lo divino, con lo santo, con lo que tenemos como intuición, con esa fuerza que reside dentro de nosotros. Algunos lo llamarán Dios, algunos lo llamarán lo que sea que habite dentro de ellos y perdemos el discernimiento, que es como tan grande y por eso me preocupa mucho que nos estén entrenando a siempre estar en sentido de urgencia, en alerta, en supervivencia y en división. uy, qué lindo resumen, porque además me haces caer en la cuenta de varias cosas con lo que mencionas, Moni. Primero, cuando el entorno se está volviendo, de cierto modo, esa presión no, como que tóxica, por así decirlo, ya. Uh -huh, uh -huh.
pero además porque me haces caer en la cuenta de cómo también ha sido de momentos. Son Acuérdate, oleadas. son oleadas, Mm, cuando nos decían que la presión, trabajar bajo presión o vivir en presión era positivo. ¿Te acuerdas que eso era visto como ujú, positivo? Pero de además, acuerdo. ¿recuerdas cómo pasamos luego a que la perfección era vista como positiva? Es decir, Ujú. estar buscando perfección era positiva, pero ahora nos llegó a cómo estar en sentido de urgencia es positivo. Mira, Y hay otra mentira más sutil que me parece mucho más peligrosa y que, es la del equilibrio, ok, que eso no pasa. ¿sí? Que entonces es como que si quieres ser tal persona, tienes que hacer tal cosa, pero Ujú. eso te saca del equilibrio, entonces no lo hagas. Sí. ¿No? Entonces es como esto del balance entre una cosa y la otra, el equilibrio, el no tomar partido, el ser tibio, sí, entonces Ujú. como eso me parece muy peligrosa, sería chévere indagarla también Sería más interesante adelante. intentarla, porque además ese equilibrio a mí me parece que es un tema que cuesta bastante. Sí, Pero bueno. mira cómo nos conduce todo, la presión, la perfección, el sentido de la urgencia que ahora es hasta un valor de algunas empresas. Hay empresas que Ujú, tienen en sus valores el sentido de la urgencia. sí. Entonces, que no está mal en la ejecución del hacer, pero no traducido como un sentido de urgencia. Es muy Ujú, diferente si a mí mi pareja, mi mujer, mi esposo, lo que sea que, lo que corresponda, me está conduciendo a trabajar actitudes y talentos que ven en mí para lograr impulsarme. Qué ujú, lindo es eso. Mira cómo puede ser delgado, porque qué lindo es cuando una persona de mi entorno más íntimo me impulsa a movilizarme a hacer, sí. contrario a cuando yo lo veo en un entorno de redes sociales y de un entorno que está netamente conducido porque te pierdes de ser más. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a decirle sí a todo, sí a todo, Sí. sí a todos los cursos, sí a todos los retos, sí a todo eso, porque me da miedo perder oportunidades, porque me da miedo Ujú, que estoy perdiendo y se va volviendo una saturación social constantemente claro. que después decimos, pero yo por qué siento tanta ansiedad o no sé, por qué siento este embombamiento que yo ya a veces he hablado, pues porque Sí. estás saturado de Sí. cosas que tienes que hacer, porque siempre es una ansiedad por todo, por tener el cuerpo, por tener la profesión, por tener el emprendimiento, por tenerlo. Y no digo que esté mal que tú quieras lograr eso, pero sí está mal para mí cuando no es auténtico en ti, pero Ujú, también cuando tú decides quedarte echado en la absoluta comodidad, porque entonces yo no quiero, no me interesa perderme de nada. de Mira cómo se acuerdo, puede volver lo otro. de acuerdo. Sí, Y hasta ahí, y me tuviste que hacer llevas, posición, me dices. y ahí me llevas a otra parte que quisiera de este episodio. Tú me dirás si seguimos por ahí o no. Pero es como, ¿cómo podemos escucharnos más? ¿Qué recomendaciones hay para vivir en el presente, para aprovechar lo que ya tenemos, para dejar, no de, pues sí, tener parte de la cabeza en algo que venga a futuro, algo que sea más promisorio, algo que, sí, ok, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo traemos toda esa atención al momento presente? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te sirve? tú, tú mismo, mi Moni, dijiste ahorita la palabra clave y que puede sonar a veces un poco compleja, pero el discernimiento para mí es cuando yo descubrí en profundidad lo que traducía el discernimiento, que está muy ligado a una parte muy intuitiva y sutil en ti, y es Mm, permitirte ver, observar, sentir y hacer a través de lo que eso te está transmitiendo. Es decir, el discernimiento te permite como que, como ponerte en otra persona, es decir, como que estoy viendo enfrente de mí un Leandro que ujú. qué haría con esta información o qué haría con esta situación. Y el discernir yo creo que es la palabra clave ahí. Eso primero, porque además no es que quieras estar en todo, no es que nosotros Ujú, queramos conscientemente estar en todo, sí. es que no nos queremos sentir que nos estamos quedando atrás ante lo que están haciendo otros. No nos Ujú, queremos sentir perdedores y no lo estamos siendo. Mira cómo eso nos lleva también a una parte muy instintiva de nosotros. Nuestra parte más, por así decir, que está en supervivencia,
siempre quiere sentir que está en la línea porque si te quedas atrás, eres un perdedor que posiblemente Ujú. no va a sobrevivir. Mira todo eso como nos conduce a una parte muy instintiva. Muy Y chévere, claro, ¿no? sí, es muy chévere. Ujú. Y por eso vemos como mucho los muchachos más jóvenes que nosotros, porque también somos muchachos. Me encanta, me encanta. Claro, está corriendo de esa manera y finalmente es no vivir desde esa sobrevivencia, no Ujú. vivir sobreviviendo, discernir para entender qué sí conecta contigo y qué no. Sí respondí a eso. Grandioso. Grandioso porque, claro que sí, porque nos ayuda a darnos cuenta de que muchas veces se nos está olvidando lo que tenemos enfrente y se nos olvida que tenemos posibilidades y que hay opciones disponibles y que la Ujú, vida se puede vivir desde el elegir cosas y el no perseguir. exacto. Entonces, a eso que tú nos dices, que siento que es todo, la única que yo le agregaría es que busquemos información, o sea, que nos detengamos, así como tú dices, tomemos distancia frente a lo que hay, también Ujú, permitámonos nutrirnos de más fuentes, porque es que siento que nos abruma algo y el hecho de que nos llegue tanta información sobre algo, entonces nos convierte parte de esa ola y entonces uno como que no mira atrás ni mira a los lados, sino va siguiendo la ola y las fuentes de información son las mismas de siempre. Y entonces cuando uno se pone a buscar, probablemente uno encuentre, sea muchísimo más fácil, o a mí me pasa un poco así, porque soy muy racional en muchas cosas. A veces para mí conectar con la intuición es más fácil cuando tengo más información a mi disposición y lo que hago es, ay, esto se siente como chévere, bueno, acá. Y esto me doy cuenta de que, bueno, tal vez eso sea un llamado de la intuición. Tal vez sea que yo me dispuse a vivir desde un lugar diferente. Tal vez sea que habían más opciones y yo no sabía. Entonces, darnos también la oportunidad de contrarrestar un poco esa urgencia, de contrarrestar esa única fuente de información que nos llega y nos pretende abrumar con todo y permitirnos indagar. Creo que hay que volver a conectar con la necesidad de hacer preguntas, volver a conectar como con esa curiosidad, como con ese interés de buscar para obtener lo que necesitamos o incluso tener más herramientas para discernir desde un lugar diferente. exacto, que por cierto, qué bueno que lo tocas así porque me lleva a contarles rápidamente un ejemplo de mi vida. Vamos, Digamos por que, favor. vamos con el ejemplo, y ahí yo lo viví en un momento de mi vida en el que tomaba decisiones. Mira cómo puede ser una gran herramienta la emoción, Uh -huh, conectada, conectada con la intuición y conectada con esa razón que tú tienes y ese pensamiento lógico. uh Y cuando yo me habito en un solo lugar, yo tomé la decisión en un momento de mi vida de renunciar a un trabajo y emprender. Y -huh, en ese emprendimiento yo lo hice desde una situación netamente emocional. uh -huh, Y yo, para resumirles el cuento, me puse a mis 24 años a meterme a utilizar mis ahorros, a utilizar un préstamo que saqué, a renunciar a mi trabajo por una decisión netamente emocional que no estuvo mal, uh -huh. pero que no discerní de información que me llegaba a decirme, oh, entonces me puse a importar una marca de Barcelona cuando yo no sabía de importación. Uh -huh. Contacté una empresa que me daba información, pero que no me dio las informaciones suficientes y la marca llega o la importación llega a Cartagena después de 3 meses, bajarla a Bogotá. Cuando ya bajaba después de nacionalización e impuestos, yo ya iba en más pérdidas que quién sabe qué. Claro. Mi discernimiento no me permitió Uh -huh. ver que había momento de soltar o de perder también, Sí. porque yo dije, no quiero perder, mira cómo me puedo ir al otro. Y en ese no quiero perder, dije, las cosas tienen que llegar completicas a Bogotá. ¿Y qué No, pasó claro. ahí y por qué lo traigo como ejemplo? Porque claro, me quedé sesgado completamente en una posición mía Uh -huh. que me invitaba a tomar decisiones con el miedo a la pérdida también, con el miedo al Claro. perder, y me llevó a no utilizar toda la información que me estaba mostrando el medio para poder aterrizar lo que yo quería. ¿Qué pasó acá? La quebrada más absoluta. Y por Mm, supuesto, ¿por qué? Porque hubo una desconexión completamente desde una visión personal, pero además también porque tomaba decisiones desde ese sentido de que no quiero perder.
Y claro, finalmente, ¿qué pasó? Perdí. claro. Ujú. Sí, me parece maravilloso eso que dices, de verdad que muchas veces nos desconectamos de lo que está sucediendo porque creemos que o todo lo podemos o desde el lugar que tenemos, la energía que tenemos, la disposición que tenemos, todo se va a ir dando. Y cuando entramos en darnos cuenta de qué es realmente lo que estamos viviendo, empezamos a ver que hubo algo que se nos escapó, hubo algo que no buscamos con claridad, no tuvimos el tiempo para escucharnos, no tuvimos el tiempo de buscar o no nos abrimos a la posibilidad de buscar algo diferente, otra opción, de investigar, de indagar. Y siento que cuando, claro, a ti te hacen sentir que te estás perdiendo de algo porque tú no tienes el contexto completo de todo y crees que solamente existe una cosa, Sí. existe un camino, una decisión. Y lo más bonito de esta experiencia que vivimos es que justamente el mundo está lleno de opciones y el mundo está lleno de oportunidades y de posibilidades y de cosas que podemos hacer. Y muchas veces es justamente ese lugar en el que nos convertimos muchísimo más vulnerables desde el sentido de la urgencia, desde el que perdemos control, desde el que perdemos el liderazgo de nuestra vida, desde el que perdemos autonomía. Sí, Moni, porque mira que además lo hacemos desde una posición de completo agotamiento, ¿cierto? Porque ya es tanto, entonces tomamos Sí, decisiones cansados y claro. eso nos lleva a tomar decisiones sin sentido, que nos desconectan de nosotros y que además que nos hacen vivir desde esa presión que justamente estamos conversando. Porque lo que pasa es lo que me pasó a mí en ese momento, que también fue clave en mi aprendizaje en mi vida, y es que hacemos mucho, nos movemos mucho, pero con cero dirección. Entonces, De mira, acuerdo. el movimiento es una herramienta emocional. La Ujú. dirección es una herramienta lógica que tú tienes. No va a Sí, haber equilibrio. ¿Por qué no? Y ese es un no. tema Ujú. pendiente, porque Sí, siempre en nosotros va a regir algo más. Yo desde mi posición emocional intuitiva, tú como lo dices desde tu posición lógica, pero mira cómo esto puede conducirnos al hacer claro. sin perder. Sí, sin esta sensación de que si no movemos algo o no hacemos lo que se espera de nosotros, nos estamos perdiendo de algo. Y además, mira que dijiste algo clave, lo que se espera de nosotros. Ujú. En lo que esperan otro de nosotros y lo que ese otro espera de nosotros, desde qué posición lo hace, desde su observador, desde sus creencias, desde lo que Ujú. él cree que debe ser. Me encanta. Yo creo que esto nos hubiera dado para mucho más tiempo, Sí, pero como todo lo bueno se acaba sí. y como esta temporada debe acabar para darle comienzo a lo que vendrá con la segunda, entonces por eso quería hacer este episodio así como con algunas herramientas y con algunas cosas que nos ayudaran a quienes llegamos hasta este punto. Es el momento de despedir esta temporada, es el momento de agradecer lo que sucedió, el tiempo que nos dedicamos, el tiempo que tuvimos para encontrarnos. Queríamos hacer un cierre también muy útil, muy efectivo, que nos ayudará mucho en el momento que estamos viviendo, enseñando solamente de gratitud, sino de aprecio a quienes han estado acompañándonos en este tiempo, 1, 13 episodios, 2, 5, los que sean. De verdad que el tiempo que nos han entregado ha sido maravilloso. Estamos dando lo mejor que tenemos en este momento para todos ustedes, así que infinitas gracias por haber llegado hasta acá. Me llena mucha emoción Ay, qué llegar genial. hasta este momento, porque de verdad ha sido un esfuerzo muy grande. Ujú. Estamos viviendo muchas cosas y removiendo muchas cosas para poder compartir esta experiencia y vivir esa experiencia con ustedes. Así que muchas gracias a ti, Leandro, por ser este gran compañero de conversación. Muchas gracias por tu tiempo, por tu entrega, por todo lo que nos brindas desde ese lugar tan bonito que lo haces. Y nada, gracias a quienes nos han visto, que Ay, han estado Moni, acá. me dejas también acá al momento más sublime del llanto y es porque me siento muy, muy agradecido de veras que la vida en su inmensa sabiduría y Dios nos juntó para aprendernos, para, como decimos vulgarmente, terapiarnos en todo este espacio. Y pues qué lindo, en serio, qué lindo que haya sido así y que por fortuna estemos llegando a personas que nos dan apertura a su vida y que con Sí, todo el respeto y la honra en esto
lo hacemos, como no desde un juicio, no desde una crítica, ni desde una presión por cómo debe ser, sino desde completo, en serio, el completo amor por lo que estamos haciendo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en la próxima temporada. Bienvenida a los temas, bienvenida a las conversaciones, bienvenida a la oportunidad de abrirnos a descubrir lo que la vida trae para nosotros, lo que nosotros tenemos adentro y no nos habíamos atrevido a decir. Gracias por valorar las conversaciones, gracias por valorar los diferentes puntos de vista y por abrirse a recibir y también a aportar. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una temporada maravillosa y se viene mucho de lo que hemos aprendido recargado. Así es. Y por supuesto, justo para el cierre de este espacio, recordemos que muchas veces se vale perdernos de algo, se vale renunciar a algo, se Sí. vale, que no implica estar en todo, no implica que lo hayas visto todos nuestros capítulos y los viste todos buenísimos. Excelente, excelente. Sí, pero si no, viste los que tenías que ver con la información que requerías en ese momento Ujú. para ti. Entonces, estás eligiendo la vida, cómo vivirla a partir de la información que nos está llegando. Y nuevamente, gracias por eso. Qué gran, gran cierre. Muchas, muchas gracias. Detenemos esta grabación y hasta la próxima. Chao.